Hola a todos y bienvenidos al sexto episodio de Bloodcast, el podcast de Blood Spara Storia que sale en intervalos realmente poco regulares. En estas charlas que tenemos juntos, exploramos algunos temas que no necesariamente tienen espacio en videos separados en el canal, ni tampoco tienen espacio realmente en el segundo canal. Si están aquí escuchando, probablemente conocen la existencia de Blood Spara Storia. A veces publico cosas serias, pero principalmente cosas un poco menos serias. Para empezar, este es el primer video que hago después de llegar a los 100.000 suscriptores y he alcanzado este logro. YouTube todavía está verificando esto, se tardan como 10 días, luego podré solicitar el famosísimo botón de plata. Todavía no sé si quedármelo con orgullo en el cuarto donde grabo o si dispararle directamente. Sería un video muy divertido, tal vez afuera. En realidad no he planeado realmente nada para los 100.000. Pero tal vez hagamos una transmisión en vivo en el futuro, quizás con invitados o con mis colaboradores más cercanos, para celebrar esto. Ma- eh, en este momento todavía no les he dado las gracias, así que antes que nada gracias a todos los que me siguen y me apoyan. Tal vez más adelante celebremos un poco mejor esto. Siento la presión de tener que hacer algo muy específico. En los años pasados, cuando tenía muchos menos suscriptores, los 100.000 parecían un espejismo bastante lejano e inalcanzable, y dije que si llegaba a los 100.000 suscriptores compraría un Payas SA 1522 y lo convertiría en un bullpup. Ahora, esta broma que los fans más acérrimos del canal conocen, tal vez no todos ustedes sepan a qué me refiero. Me refiero en particular a un video viejo mío que se titula precisamente Payas SA 1522. Voy a explicar las peores armas que he visto en mi vida. En ese entonces todavía trabajaba en el campo de tiro en Polonia y compramos un lote bastante grande de estas carabinas, similares a un R15 que se suponía que debían ser bastante económicas, precisamente para quien quisiera disparar un M22 con algo que se pareciera a un R15. El horror que encontramos en el momento en que nos llegaron estas carabinas superó cualquier expectativa. Aparte de que de las 25 o 30 que recuerdo que llegaron, la mitad era inutilizable, tenían un montón de problemas y yo pasé varios meses tanto tratando de arreglar las que no se vendieron para intentar sacarles algo, como arreglando las que sí se vendieron, que inevitablemente nos regresaban porque estaban rotas. Los problemas eran muchísimos, tenían que ver tanto con los materiales como con el control de calidad, tenían muchos problemas. Piezas que se desprendían, roscas que estaban hechas de papel maché. Había muchos problemas con el mecanismo de disparo. Una de estas payas nos regresó, con lo que aparentemente era un gatillo binario. Es decir, disparaba también en el momento en que se soltaba el gatillo, así que con una sola presión el gatillo disparaba 2 tiros. Otra que disparaba directamente todo en automático. Entienden que es un problema bastante grave para armas deportivas que deberían ser semiautomáticas, pero estos eran solo algunos de los muchos problemas. El arma estaba construida bastante mal. Estaba ensamblada con muchas piezas pequeñas sujetas por muchos tornillos pequeños. Lo peor es que para abrirla por completo, si recuerdo bien, se necesitaban 6 herramientas diferentes. Había muchos tipos diferentes de tornillos, incluyendo 2 tipos distintos de Torx. Tuve que comprar los Torx, fue un lío, una pesadilla tan solo para quitar el obturador. Quitar el obturador en esa arma era tan difícil que el manual decía claramente que no lo hicieras, que no lo limpiaras. En el momento en que el manual de un arma te dice que no la limpies, uno no espera que esa arma tenga una vida particularmente larga. De todos modos, este Palasesa 22 se ha convertido en un meme característico del canal. Me gustó mucho ese video y los fans más antiguos, sobre todo en las transmisiones en vivo, todavía se ríen de eso. Regularmente, por ejemplo, también recibo mensajes en Instagram donde me mencionan esta historia de este famoso Pala Cesa 1522 y la tontería es que en ese entonces dije que si llegaba a los 100.000 suscriptores lo compraría y lo convertiría en Bullpup. Ahora casi me siento obligado a hacerlo y les digo algo extraño. Casi no me molestaría porque sería un proyecto bastante bonito. Ya he pensado cómo hacerlo porque ya tengo un amigo que maneja una armería y de todos modos tiene la licencia para fabricar estas cosas. Así que hacer algo así sería estrictamente ilegal, pero queremos estar cubiertos legalmente hablando, así que oficialmente lo haría de todos modos un fabricante de armas. Todavía tengo que revisar toda la parte legal, pero no descarto que en el futuro haga esta locura.
Tengan en cuenta que en este momento estos palas, los pocos que quedan en circulación, los pocos que todavía tienen la dignidad de estar en circulación, cuestan entre 400 y 500 euros. Muchos también recordarán mi canal. Comenté la reseña que hizo Army Magazine de este palas, diciendo, nunca se atasca. Se nota claramente que la suerte, calidad alemana, probablemente solo estaba apenas ensamblado en Alemania porque de calidad no tenía absolutamente nada. Realmente triste. O sea, vayan a ver el video si no lo han visto. Un video viejísimo, hecho muy mal, pero se nota profundamente mi inmensa frustración por haber tenido que trabajar con estas carabinas durante tanto tiempo. Llegué a momentos extremos donde de 2 carabinas rotas no hice una que funcionara porque realmente no había otra opción. Muchas cosas no son tontas en esa arma. Y búsquenlo, tal vez más adelante logremos hacer un buen proyecto para hacer una Bullpup. Obviamente el Bullpup es otro gran meme del canal. No me gusta particularmente la ergonomía de ese tipo de armas por muchísimos motivos diferentes. De esto también hemos hablado ampliamente. Lo que quería contar, en cambio, respecto a mis 100.000 suscriptores, se me ocurrieron, digamos, 2 reflexiones. La primera reflexión que tiene que ver un poco banal con el éxito en YouTube. No, porque al final es un trabajo de muchos años, casi 700 videos después, aquí estamos con 100.000 suscriptores, pero hay muchísimas personas que lo intentan y no lo logran. Quiero contarles mi fórmula del éxito, qué creo que hice bien y qué hice mal. Y las decisiones que tomé, también porque ciertos cambios o ciertas direcciones que tomó o no el canal, a menudo fueron decisiones muy deliberadas. Antes que nada, para quien quiera empezar, por ejemplo, la aventura de ser influencer sobre cualquier tema en YouTube, a menudo surge la pregunta de si es más importante la calidad o la cantidad. La verdad es que ambos son importantes. He notado que, por ejemplo, muchas personas intentan, casi desperdician sus energías tratando de crear su propia marca. El branding es importante. ¿Qué quiero decir con eso? En el momento en que creas un canal tienes que ser reconocible, debes tener un logo reconocible, un nombre reconocible, una frase característica. Disparo a cosas, ¿no? En mi caso, debes tener un tipo de contenido que el usuario reconozca y espere. Eso es crear una marca. Sin embargo, muchas personas piensan primero en crear su marca y después en hacer el contenido. Tal vez abres un canal, te presentas todo bonito y luego no publicas o publicas muy rara vez. Es mucho más importante ponerse a publicar. Publicar regularmente es la cosa más importante, según yo, al tratar de crear una marca, un canal exitoso. Hay que hacerlo, no se puede perder tiempo hablando de uno mismo. Quisiera hacer este proyecto. Hazlo. Veo a muchísimos pequeños youtubers en el campo de las armas, pero no solo ahí, que pasan su tiempo tratando de crear su marca. Es algo que he discutido ampliamente con mi querido amigo Arnaldo Pangia, conocido como Barbarofa. Arnaldo, que de todas formas se dedica a las redes sociales también profesionalmente. Me ha dado bastantes consejos en el pasado. Sin embargo, por ejemplo, él también ha caído en el pasado en el error, y esto lo hemos discutido también porque él lo he ayudado junto con otras personas a entender un poco mejor qué es lo que quiere él mismo en su propio canal. En mi opinión, esto se lo he dicho bastante abiertamente. El buen Arnaldo a veces pierde tiempo tratando de crear o recrear su marca y yo le he dicho, Arnaldo, tú tienes que hacer videos, tienes que publicar, publica al menos una vez a la semana y luego piensas en cómo presentarte. Tienes que publicar en el sentido de que dices, ahora hago esto, luego haces 3 videos y ya no lo haces más. Luego, bueno, había situaciones personales de todos modos, ahora también es papá, así que felicidades por eso. Entiendo perfectamente que no tenga tiempo, pero esto es solo un pequeño ejemplo para darles el primer consejo. Tienen que publicar. Paradójicamente tiene más sentido. En cambio, el formato de una persona, para no mencionar el nombre, que está haciendo muchísimos videos muy mal hechos, bastante cómicos, si no fueran preocupantemente desviados en algunos conceptos sobre la autodefensa, en mi opinión. Pero los está haciendo. Esta es la primera cosa importantísima. Hacer absolutamente. Hacer absolutamente. Primero haz videos y luego construye tu marca. Pero también deben ser videos decentes porque la cantidad por sí sola no es suficiente. La cantidad. Pueden hacer 600 videos y solo se crearán un pequeño nicho de unos 1000 suscriptores.
Sin embargo, para salir del nicho se necesita calidad. Se necesita calidad, no solo en la parte técnica de la creación de contenidos, las cámaras, el audio. Yo siempre he tenido muchísima dificultad con la calidad técnica. Mis videos, a pesar de que creo que han tenido algunas mejoras con los años, siempre han sido bastante rústicos en cuanto a la toma, en cuanto al audio, que, digamos una cosa, es más importante que el video. He aprendido que un buen audio es más importante para un video que una buena imagen sin buen audio. Es mucho más importante, sobre todo para un formato como el mío. Siempre se trata de mejorar eso, pero siempre me ha resultado una gran dificultad. Lo que quiero decir con calidad es sobre todo la calidad del contenido, porque esa es la que gana. Y ahí creo que he acertado mucho con la fórmula. A pesar de los errores que puedo cometer, porque por supuesto no soy infalible, me parece que puedo decir que investigo lo mejor posible para mis videos. Les doy un ejemplo. Yo en octubre incluso grabé la prueba de disparo de un desmontaje de un Gewehr 88. El video aún no ha salido, porque como suelo hacer últimamente, para optimizar un poco mejor el proceso de producción, no cuento la historia del polígono. Precisamente para volver a revisar la información y hacer un video lo más completo y preciso posible. Hacerlo en el polígono, teniendo que grabar también otras armas, a menudo es difícil. Bien, esta historia del Gewehr 88 que quiero contarles tiene una pequeña incógnita. Yo empecé a investigar esta incógnita, descubrí que hay un libro de una trilogía. En realidad es extremadamente caro, porque uno de los 3 volúmenes de la obra cuesta 100 euros o más. En toda la obra estamos hablando de unos 350 euros, no es poco para un libro, y tengo que conseguirlo. Ahora estoy de vacaciones, pero cuando regrese a Legnano, donde vivo actualmente, descubrí que hay una librería en Milán especializada en coleccionismo militar que iré a comprarlo, invertiré ese dinero porque la calidad es importante, porque sé que el público espera eso de mí. Un libro que seguramente me hará mucho bien, con el que descubriré muchísima información, como siempre sucede cuando me pongo con este tipo de libros. Así que también es una inversión que, desde el punto de vista monetario, espero recuperarlo. ¿Cuánto gasto en el canal? ¿Cuánto gano? Es todo un tema diferente. Sepan que se gana muy poco hablando de armas. Cubro los costos de ir al campo, de disparar, de la investigación, pero realmente queda muy poco más. Entonces, esta es la calidad. En el momento en que tal vez quieran hablar de algún tema que, no sé, podrían ser las podadoras de césped, ¿qué los hace expertos en podadoras de césped? ¿Cuál es la investigación que pueden hacer al respecto? Recuerden que un verdadero experto, un maestro en algún arte, no es una persona que lo sabe todo, sino una persona que sabe dónde encontrar la información. Yo no recuerdo de memoria la historia, las características técnicas y todo lo demás de cada arma de fuego, pero sé dónde ir a buscar. En el momento en que sé dónde ir a buscar, muchas veces por analogía, muchas veces por razonamiento, logro obtener mucha información y saber dónde buscar para confirmarla a menudo hace milagros. Porque muchas veces se encuentran informaciones que son absolutamente contraintuitivas. Se ve muchísimo en las armas antiguas, esto es algo particular. Las armas antiguas nunca están hechas al azar. Las modernas parecen un poco más al azar, entre comillas, pero en el momento en que a finales del siglo XIX había que producir, con la tecnología de la época, una serie de decenas, si no cientos de miles de fusiles militares. Les aseguro que cada corte en el acero y en la madera de esa arma tiene un sentido y una razón por la que está ahí. Nada se hace al azar, porque en el momento en que tengo que hacer 50 operaciones con máquina, tengo que usar 50 máquinas diferentes y 50 operaciones que me complican la vida, el costo y muchas otras cosas. Así que les aseguro que cualquier corte, operación o elemento constructivo que a veces parece puesto ahí al azar tiene un sentido muy específico. Alguien lo pensó por una razón y esa razón se puede descubrir. Quizá no sea tan evidente, muchas veces esa razón puede parecer contraintuitiva. Estas cosas pasan. Uno de estos temas lo vimos, por ejemplo, cuando hice mi video donde me preguntaba por qué el seguro del Garand tiene un agujero. La verdad es que no lo sé, la verdad es que hasta ahora todavía no lo sabemos.
pero es para decirles que ese agujero no está ahí por casualidad, porque alguien se tomó la molestia en el proceso de construcción de poner un agujero en ese punto. Nadie lo hace por estética. La teoría, si no han visto el video, es que probablemente uno de los agujeros que se necesitan cuando hay láminas de las que se sacan muchas piezas pequeñas, ese agujero junto con otros sirve, por ejemplo, para alinear la lámina. Hay procesos productivos por los que algo tiene una forma u otra. Hay muchas razones, pero de todas formas, para decirles cómo trato de acercarme a la información. Entonces, según yo, esta también es la fórmula del éxito que les recomiendo a ustedes, porque tengo la impresión de que, en cierto sentido, cuando empecé a hacer videos en YouTube sobre las armas de fuego, repito, tal vez me equivoqué aquí, pero es una impresión mía, no había mucha gente que los hiciera en italiano. Seguramente había algunos canales. Será un poco egocéntrico, pero la impresión es que muchos nacieron o intentaron hacer videos un poco motivados por el hecho de que yo ya estaba ahí. Repito, tal vez es una percepción equivocada mía, tal vez estoy pecando de soberbia y por eso el público no me lo tome a mal. Tengo esa impresión. Y aunque algunas personas se presentan de manera muy simpática, intentan contar estas cosas, a veces no se dan cuenta de que no tienen ese algo extra. Disculpen la falta de modestia. Hay que tener ese algo extra y se puede encontrar, porque no es que yo haya inventado el espacio, se puede encontrar. Definitivamente ayuda a ser bastante únicos. Llevar contenido único y diferente. Yo definitivamente tuve bastante éxito porque encontré mi propio nicho, encontré un formato. Porque si van a ver mis videos más antiguos, eran bastante diferentes. Hay cosas que hoy, viéndolo en retrospectiva, habría puesto en Blood Non Spara, donde, aparte de contenido tonto, podríamos decir, también hay contenido bastante serio. Los habría puesto ahí viéndolo en retrospectiva, porque en ese momento todavía estaba buscando mi formato. Encontrar tu propio nicho es absolutamente fundamental. Hablando del nicho y del éxito en YouTube, la segunda reflexión. Esta es la segunda reflexión, después de casi 20 minutos llegamos a ella. No sé si recuerdan que en el pasado colaboré en la creación de un programa de televisión que se llama Spari y Sport. Para Spari Sport hice una serie de pequeños videos técnicos que ilustraban algunos aspectos técnicos, pero también participé en el estudio en uno de los episodios. Ahora, recientemente, en octubre en particular, Spari Sport publicó un anuncio. Les leo parte de este anuncio. Spari Sport no se transmitirá este otoño de 2024. Esto se debe a una serie de motivos comerciales y de gestión que han impedido una producción con los niveles de calidad y difusión alcanzados en las últimas temporadas. Lamentamos por quienes nos siguen, pero producir este programa de televisión sobre tiro deportivo requiere muchos recursos, tanto humanos como económicos, y a veces no existen las condiciones adecuadas para hacerlo. Spari Sport siempre ha sobrevivido gracias a la recaudación publicitaria. Ninguna televisora, organismo o federación ha pagado jamás por producir el programa y transmitirlo. De hecho, las televisoras siempre han pedido dinero para transmitirlo. Tal como hacen con otros programas, una distorsión completamente italiana. También porque nuestro programa trata temas que para los canales principales siguen siendo incómodos. El tiro con armas. Aquí abro un paréntesis. Es cierto, obviamente para el gran público el tiro con armas de fuego es un tema completamente tabú. Continuando. Desafortunadamente, nuestra misión siempre ha sido precisamente esa: mostrar el tiro deportivo donde nunca se ve, en la televisión, al gran público, en toda Italia y por la noche, para promoverlo y desmentir todos los falsos mitos negativos sobre el tiro con armas y quienes lo practican, que están tan injustamente difundidos en Italia, un país que, en cambio, es de campeones. Algo muy importante para entender esta historia, mi relación con esta historia, es que yo no me separé en buenos términos de este programa. Por eso tampoco participé en la cuarta temporada. Trato de contarles lo más posible desde mi punto de vista cómo fue con esta persona, el productor Alberto de este Spare Sport. Me contactó un día, como en realidad hacen muchas personas, a través de las redes sociales. Me escribió en particular un correo electrónico, según recuerdo, felicitándome por el trabajo de divulgación que hago,
diciendo que él conduce este programa y que le gustaría que hiciera contenido para él. Fui y encontré a una persona muy simpática y accesible. Me contó que había trabajado durante muchos años en la industria de la televisión y que por eso sabía producir estas cosas. Ahora, les adelanto algo. La primera temporada de Spare Sport la pueden encontrar en YouTube, porque según los acuerdos que hizo con la televisión, ellos tienen en pocas palabras los derechos de la transmisión y ellos la subieron a YouTube. Y por eso pueden ir a verla. De todos modos está producida como se produciría cualquier programa de televisión, como es correcto, siendo ese un programa televisivo. Les recuerdo de inmediato que no me gustó, a veces tenía unos tonos un poco paternalistas hacia mí, en el sentido de que, claro, soy joven, pero tampoco soy el último que llegó a este mundo. Si me escribes porque estoy teniendo éxito divulgando las armas de fuego, hay una razón para eso. Bueno, pero también se vale tratar de dar consejos. A mí no me molestan los consejos técnicos. Sin embargo, y aquí es a donde quiero llegar, lo que no me gustaba era esa cierta actitud respecto al marketing de este asunto. Porque al final, tener éxito en cualquier campo, mediáticamente hablando, depende mucho del marketing, ¿no? El influencer al final se vende a sí mismo, en cierto sentido. No me prometió dinero también porque me dijo que no había en este ámbito, pero a mí nunca me han interesado particularmente el dinero, como bien saben. Si estuviera aquí por el dinero no estaría aquí, digámoslo muy abiertamente. Sin embargo, pensé que siempre es una buena vitrina para poder presentarse, tener un público más amplio, encontrar otro tipo de público que luego se pueda llevar al canal. Por cierto, estos fragmentos son 6 en total los que hice. Son míos y además están en el canal. Los pueden encontrar tranquilamente en el canal. Son los fragmentos donde con la cámara apuntando hacia una hoja de papel explico algunos pequeños detalles técnicos. Duran 2 o 3 minutos. Además participé como invitado en el estudio en un episodio. Desafortunadamente este no lo pueden encontrar en la web. Ya llegaremos al porqué. Hice esta colaboración manteniendo siempre correspondencia por correo electrónico y por teléfono cuando era necesario. Ahora, quienes me conocen de cerca, mis amigos, mis colaboradores más cercanos, saben cuánto odio las llamadas telefónicas. Yo detesto profundamente las llamadas telefónicas. Las llamadas telefónicas son algo que no entiendo y de lo que podría prescindir en la vida. La cosa es curiosa porque hasta hace poco, o sea, no en el polígono, digamos, pero también por varias excepciones, siempre he trabajado mucho con el teléfono. Se puede decir en este momento, porque ya ha pasado un poco de tiempo, trabajé para un gran sitio de reservaciones de hoteles en línea y pasé bastante tiempo al teléfono o en varias llamadas de trabajo, algo que odio profundamente. Lo odio profundamente porque soy muy multitarea y leo muy rápido. Así que para mí la comunicación escrita es más rápida, más eficiente. Tú me puedes transmitir mucho más escribiéndome y yo puedo transmitirte mucho más escribiéndote. Y logro alcanzar mucho más rápido los objetivos porque muchas veces hablando por teléfono se dicen tonterías. Hablar por teléfono me distrae de lo que quizá estoy haciendo. Mientras que realmente soy multitarea en la computadora, tú me puedes mandar un correo, yo lo leo en 10 segundos porque tengo el poder de la lectura rápida, quizá alguno de ustedes también lo tenga. Yo en 10 segundos, literalmente en menos de 10 segundos, tengo toda la información necesaria y puedo seguir trabajando. Dudo que en 10 segundos de llamada me pudieras transmitir esa información. Esta es una de mis perversiones, llamémosla así, de odiar las llamadas telefónicas. Pero bueno, hablando de llamadas, los correos muy bien recibidos cuando llegaban, logramos hacer esta colaboración. Todo bien. Me contacta después de unos meses para tratar de organizarnos para la cuarta temporada. En ese momento yo ya tenía mis dudas. Les diré, tenía mis dudas porque había hecho un análisis basado también en cuándo se transmitían estos episodios. Además, si no me equivoco, uno de ellos incluso lo vimos juntos en vivo en una de mis transmisiones en directo. No recuerdo cuál, pero sí recuerdo que hubo algo parecido de este tipo, al menos. Fui a sacar conclusiones
y noté que el impacto que estos programas, estas publicaciones tuvieron en mi canal no fue de 10, no fue de 1, fue de 0. No puedo confirmar esto al 100% porque es difícil decir cuántas personas en ese momento vieron ese video mío y fueron a buscarme en la web, pero estoy bastante seguro de que 0 es la respuesta. Y los únicos suscriptores o dinero que he ganado de este trabajo mío han sido los que me llegaron gracias a la republicación de mis segmentos en mi canal de YouTube. Así que ya dudaba de esto porque para mí en ese momento se convertía en algo gratis que, bueno, no me aportaba ningún beneficio. Más bien, si tuviera que hacer segmentos así explicando las cosas, los haría para mí como yo decía, no como le servían a él, ¿no? Claro, esto está claro. Él me invitó a cenar. Eh, Quedé para cenar, me pasó algo, juro que no recuerdo qué, y le dije, ¿podemos mover esta cena? Además, creo que fue en la mañana del mismo día. Es un poco molesto, pero pueden pasar imprevistos. Se ofendió muchísimo. Pero ¿cómo te atreves? Yo te invito a cenar y tú no vienes a cenar, pero yo te di esta oportunidad de hacer esto. Me sentí bastante mal. Él se ofendió muchísimo. Yo también me sentí bastante mal. Le dije, mira, te di mi disponibilidad, no gané nada y tú pretendes, o sea, podemos hablar por teléfono, podemos comunicarnos por correo, también porque la gran mayoría de este trabajo de todos modos lo hicimos de esta manera, porque lo habíamos visto 2 veces hasta ese momento. La primera justamente para conocerlo y la segunda en el estudio para grabar el episodio. Pero todo el otro trabajo mío de hacer estos videos y enviarlos allá, todo eso se hizo de manera remota. Yo había propuesto esta alternativa. Mira, podemos hablar. Él se ofendió muchísimo por mi absoluta necesidad de estar presente, que al final de trabajo habrían sido 5 minutos. El resto habrían sido tonterías, otro tema. Entiendo que le puede molestar que no vaya a la cena, que te pida hacerla otro día y que si hay cosas urgentes de trabajo, que nos comuniquemos de otra manera, está bien. Esta es mi versión de la historia. Y después de esto lo he pensado mucho. En realidad me sentía mal porque la premisa de Sparisport era muy interesante, muy noble. Admito que yo también retomé un poco la idea, en el sentido de que desde ese momento intenté algunas veces presentar deportes de tiro. No sé si se dieron cuenta, no es casualidad. Seguramente desde ese punto de vista me inspiró. Sin embargo, he reflexionado mucho sobre por qué tuve exactamente 0 suscriptores. Y los errores, en mi opinión, que cometía Alberto en la dirección de Sparisport se volvieron evidentes. ¿Por qué recibí 0 suscriptores? Porque hacía un programa sobre el mundo del tiro que se emitía en televisoras pequeñas, esas que encuentras después del canal no sé cuál, en la televisión digital terrestre. Si volvemos a leer el comunicado de la suspensión del programa, les leo de nuevo una parte en particular. Mostrar el tiro deportivo, refiriéndose a Sparisport, donde nunca se ve en la televisión, al gran público en toda Italia y en la noche. Ahora, con todo el respeto para quienes trabajan y producen programas en las televisoras locales, pero ustedes, la última vez que sintonizaron Café TV 24, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue la última vez que vieron un programa en Cusano TV? El hecho de que sean televisoras que transmiten a nivel nacional no quita que tengan un share extremadamente bajo. Seamos sinceros, ¿quién ve esas cosas? Eh, Hay personas que tal vez están extremadamente encariñadas con algún personaje, pero en su mayoría, digamos, no quiero caer en estereotipos del señor mayor que hace zapping y termina en esos canales. La intención era sin duda noble y estaba claro que quería usar canales pequeños como trampolín para pasar a canales más grandes. Sin embargo, creo que es un grandísimo error estratégico. Es cierto que non c'è los deportes de tiro en la televisión para el gran público usando sus palabras de este comunicado, pero no sé si necesariamente esto es algo malo.
Y si no es algo malo, al menos no es necesariamente el medio correcto de comunicación. Estamos en 2024 en este momento. El programa ya se transmitía desde antes del COVID, al menos la primera temporada. Ahora, en la era de la web, en serio, ¿cuánto impacto puede tener la televisión local sobre algún fenómeno? Díganme, denme un ejemplo, ustedes, en los comentarios, por favor, de algo, algún fenómeno cultural, algún producto, alguna idea que haya salido de las televisoras locales. Al menos en los últimos 20 años. La verdad es que no es un buen medio de comunicación. La televisión se está volviendo cada vez más a medida que las nuevas generaciones usan más otros sistemas, como las redes sociales, por ejemplo. La televisión está perdiendo cada vez más su atractivo, su poder, porque sigue siendo muy poderosa. Pero la televisión está perdiendo ese dominio. La televisión local es la que va más atrás. En el momento en que la calidad de las producciones de la televisión masiva es aún mayor, la televisión local sufre bastante. Había muchas televisoras locales, antes había más televisoras locales, muchísimas han cerrado por razones obvias. En el momento en que cuando te encuentras produciendo un producto de este tipo, por lo que entendí, las personas, las empresas que lo patrocinaban, por lo que se entiende entre líneas, porque había empresas que lo patrocinaban, justamente gracias a la recaudación publicitaria ya no lo hicieron más. ¿Y saben por qué creo yo que dejaron de hacerlo? Porque ellos también se dieron cuenta de que el impacto es exactamente cero. Porque en el momento en que publicitas productos para tiradores, pero lo haces en la televisión local, a los viejitos que en la noche están cambiando de canal, exactamente qué retorno publicitario puedes tener. Ya de por sí el tiro es algo de nicho. Todavía lo ponen en la más grande, o mejor dicho, en la más pequeña de los nichos de las televisoras locales. En el momento en que tengo a una persona que es capaz de comprar un producto de una empresa, digamos la Beretta, lo digo así al azar, no sé si Beretta lo patrocinaba, en el momento en que yo soy capaz de comprar un producto Beretta, no es que lo compre porque lo vi, la publicidad en Café TV 24, no sé si me explico. Entonces, yo creo que aquí Alberto, no sé si siquiera quisiera decir que traté de explicárselo, pero no me acuerdo, se equivocó profundamente su público objetivo. Spari Sport no fue renovado para una nueva temporada, no lo renovó para una nueva temporada, porque la mentalidad detrás de eso está profundamente equivocada. Hay otra prueba de esta mentalidad. Ahora, yo hago contenido en YouTube, mi contenido está disponible públicamente, excepto por algunas cosas que están reservadas para los suscriptores. Realmente son muy pocas cosas. Soy un gran defensor de tratar de presentar la información y el acceso a la información lo más libre posible. No quiero esconder la información detrás de un muro de pago, porque pienso que el buen trabajo, la información debe ser accesible para todos. Luego la manera de ganar será la publicidad, serán otros tipos de ingresos, las suscripciones, las camisetas, esas cosas. Es una postura de principios bastante específica que he mantenido desde siempre. Si ustedes, ahora ya no existe esta cosa, pero si ustedes iban al sitio de Spari Sport, en el archivo de episodios podían comprar, por ejemplo, por el mísero precio de 4,95 € el acceso al episodio. Alberto me dijo muy abiertamente la primera vez que nos conocimos que él no quiere estas cosas en YouTube, porque luego la gente las toma y hace cosas con ellas, y él en cambio quiere tener las suyas propias. Pero que la gente en la web las tome y haga cosas con ellas es algo positivo. Es algo positivo. Porque hablen bien o hablen mal, pero que hablen de ello. Y me daría curiosidad saber, aunque probablemente nunca lo sabré, cuántas personas. Al módico precio de 4,95 veo que algunos episodios están más baratos, sin razón alguna. 3,95 otros incluso, 2,95, pero bueno, van de 3 a 5 euros. ¿Cuántas personas realmente pagaron por ver estos episodios? Que
Ojo, están bien hechas, participé en esto, las vi, también están bonitas. Están hechas profesionalmente. Él seguramente desde el punto de vista técnico sabe hacerlo muy bien. El vídeo está bien hecho, el audio está bien hecho, entretienen bien y tienen el ritmo adecuado. Pero si el canal de difusión son un par de programas en una televisión local, muy local, y si quiero volver a verlo me encuentro con un muro de pago. Si yo quisiera ver toda la quinta temporada, tendría que desembolsar 15 euros. Entienden cómo no puede difundirse de esta manera. Me da pena que el programa esté suspendido porque la intención sin duda es interesante y noble. Yo como director deportivo, como el primer promotor de estas cosas en Italia, estoy absolutamente a favor. Que se hable de ello, que surjan más programas y medios tradicionales y que hablen de este deporte. Si llegara alguien a YouTube que hable sobre el deporte de tiro y tuviera mucho más éxito que yo, pues yo le deseo el éxito. Pero yo le deseo que llegue a 1 millón de suscriptores y que se hable del deporte de tiro porque yo amo este deporte. Y honestamente me interesa más el deporte que el éxito. Si realmente tuviera que dejar YouTube para que los silenciadores sean legales en Italia, lo haría de inmediato. Absolutamente. Así que lamento que Spar Sport haya sido suspendido, pero fue suspendido por un gravísimo error estratégico. Un gravísimo y, discúlpeme, muy previsible error estratégico. Ahora abordamos un tema un poco diferente. El tema es que, como quizá algunos de ustedes sepan, soy director de tiro en el TSN de Legnano. Como lo hago casi todos los días, veo muchas situaciones. Ya han escuchado historias de terror sobre lo que a veces veo. He hablado de eso en algunas transmisiones en vivo. Sin embargo, he tenido muchas observaciones sobre el tiro con pistola y cómo mejorar el disparo con la pistola. También hice un video al respecto. El video que trataba sobre los tirones, discúlpenme, pero ahora mismo no recuerdo el título. Se trata de los tirones, los disparos. Y definitivamente fue un video bien recibido, pero eso es solo la punta del iceberg de una serie de reflexiones que he tenido sobre el mundo del tiro. He notado esta cosa extraña que muchísimos tiradores e incluso algunos instructores de tiro están mucho más concentrados en el aspecto de la puntería de lo que, en mi opinión, deberían estar. En el momento en que apuntas al blanco y apuntas bien, pero cuando aprietas el gatillo, el arma se mueve por un defecto en tu técnica. Puedes apuntar tan bien como quieras. A menudo se lo repito a mis alumnos, digamos entre comillas, que apuntar es solo el 5%. El 95% es hacia donde tu mano dirige los disparos. Muchos le echan la culpa al arma, a cómo están calibrados las miras, a las municiones. Sin embargo, para mí esos son, usando un término moderno, chaquetas mentales. En el momento en que el arma está calibrada correctamente, todo depende de ustedes. Las municiones, sean las que sean, van recto. Municiones de un tipo en comparación con municiones de otro tipo. A 25 metros si están en una competencia, si hay una munición que va 2 milímetros más allá y les cuesta la competencia, hace una gran diferencia. Pero para disparar a un pedazo de papel, en términos defensivos, a 12 metros, no son las miras los que están desajustados. Casi siempre es exclusivamente culpa del tirador. Es culpa de cómo el tirador mueve, muchas veces inconscientemente, el arma en el momento del disparo. He encontrado extremadamente útiles en mi trabajo, especialmente para diagnosticar lo que está sucediendo, los cartuchos inertes. Los cartuchos inertes mezclados entre las municiones reales en las armas. Entonces una persona aprieta el gatillo pensando que va a disparar, pero el arma hace clic y ves cómo se mueve, hace milagros. Hacen milagros gigantescos. Hay personas que muy rápidamente entienden este concepto, comprenden su error, otros son un poco más lentos en corregirlo.
Eh, en esta corrección del error es importantísimo la sensación con el arma, cómo se acomoda al empuñarla. Y descubrí que no es el tirador quien encuentra el arma, sino que es el arma la que encuentra al tirador, como las varitas de Harry Potter prácticamente. Es verdad, porque un arma que se ajusta mejor a una mano, y nosotros tenemos manos muy diferentes, dedos más o menos largos, palmas más o menos largas, anchas, espaciadas de manera diferente, etc. Como un arma se ajusta a la mano hace una diferencia gigantesca, hace una gran diferencia. Claro, hay que usar la técnica correcta y con la técnica correcta hace la diferencia. Por ejemplo, me pasó esto. Quienes me siguen desde hace mucho tiempo saben que al principio no me gustaban mucho las Glock, pero con el tiempo esa sensación ha cambiado un poco. Mientras que hoy las aprecio bastante, en particular algunos modelos. También ha cambiado porque yo mismo he cambiado como tirador y definitivamente he mejorado en la técnica de tiro, especialmente con el arma corta. Por eso me siento un poco mejor con algunas empuñaduras que con otras. Tuve un tirador que, por ejemplo, tenía serias dificultades para disparar con una Glock que compró por consejo de un colega, pero luego, al pasar a la clásica Beretta 98, se sintió mucho mejor. No es magia, simplemente le quedaba bien en la mano, y eso hace una enorme diferencia. Y luego noté otra cosa, solo para entender un poco mejor lo que todavía estoy por contarles. También hace mucha diferencia la fuerza que tienen en las manos. Eh, Algunos tienden a dar pistolas más pequeñas a las mujeres porque tienen las manos pequeñas. Yo siempre he pensado que eso es una gran tontería. La mano pequeña de todas formas se adapta al agarre. Claro, no puede ser excesivamente grande, pero lo que realmente hace la diferencia es la fuerza física. Es que tan firmemente se sostiene el arma, porque pueden apretar el gatillo como locos, como perros, pero aunque lo hagan, si la sostienen tan fuerte, tan correctamente, que el arma de todos modos no se mueve en el momento en que dispara, es bastante irrelevante si le dan un tirón o no, o cuánto le pegan al gatillo. Por eso, un agarre sólido, correcto, pero también firme. Y ahí se necesita un poco de fuerza física. Hace toda la gran diferencia porque maneja no solo el retroceso, sino también justamente la presión del gatillo. Porque si la mantengo firme, el arma dispara. Aunque le haya pegado al gatillo con el dedo índice, el disparo irá derecho, de todos modos. Y me di cuenta de que lo mejor que uno puede hacer para mejorar su tiro sin siquiera tener un arma o sin siquiera ir al campo de tiro es ir al gimnasio. Ganar fuerza en los brazos en particular, claramente. Hacer pantorrillas no es que les ayude mucho, al menos no desde el punto de vista de la técnica de tiro con arma corta. Pero es una observación que es bastante tonta, es algo obvio. Tengo curiosidad de saber si ustedes han tenido esta experiencia o si quieren mejorar el tiro con pistolas, si han considerado ir al gimnasio. Estoy totalmente convencido de que si hacen esto, su tiro mejorará drásticamente, sobre todo con el arma corta, porque mejorará su habilidad para manejar el arma de manera estable. Y como dije antes, los disparos van a donde los manda la mano y a donde va el ojo. Una mano son disparos estables. Estable. Hablando del gimnasio, últimamente mi vida ha cambiado mucho. Mi vida ha cambiado mucho porque he reflexionado un poco sobre mi vida. Esto es para complacer a las personas que dicen que no hablo de mí. Si han llegado hasta aquí en el Bloodcast, pero ya estamos llegando al final del Bloodcast y si han llegado hasta aquí, ¿realmente están interesados? Eso espero. En cuanto a lo que tengo que decir como persona, no cuento mucho sobre mí mismo, les cuento un poco sobre mí mismo en este momento. He reflexionado bastante sobre mí mismo, sobre mi vida, sobre mis virtudes, mis defectos, mis fortalezas, mis debilidades. He mencionado un poco un hecho que me sucedió contando mi experiencia del incendio en el polígono, mientras todos están muy concentrados en la parte del incendio.
Alguien notó que también hablé de cierta dificultad que tuve para tragar carne, donde hace algunos años con un pedazo de carne prácticamente me estaba ahogando. Estoy vivo y coleando, pero reflexionando mucho sobre ese episodio, a mí me dio un miedo tremendo. Fue la primera vez realmente en mi vida, fue un poco traumático porque me di cuenta de que realmente podía morir ahí. Y esto me impulsó mucho a hacer cambios en mi vida. Estoy comiendo mucho mejor, voy 5 veces a la semana a CrossFit, que empecé a finales de septiembre, principios de octubre. Empecé con 2 veces a la semana y me ha gustado tanto que voy 5 veces a la semana y ya estoy notando muchísimos cambios. Beneficios en mi vida, pero también en el tiro. Para conectar con el tema anterior, me inspiró mucho una frase que escuché, no recuerdo quién la dijo o por qué la dijo. En pocas palabras, la vida es sufrimiento, en la vida tienes que sufrir y no puedes escapar de eso. Pero puedes elegir si sufrir ahora, haciendo dieta, comiendo bien, yendo al gimnasio y sufriendo en el gimnasio. O sufrirás cuando no puedas elegir, cuando seas viejo, cuando seas obeso, cuando tengas problemas de salud. En ese momento no podrás elegir y será demasiado tarde. He reflexionado muchísimo, muchísimo sobre estas cosas y volver a entrenar. Cambiar el estilo de vida es difícil y sufro, pero pienso en una cosa, el sufrimiento. Elijo sufrir ahora para no sufrir dentro de 10, 20, 30, crucemos los dedos, 40 o 50 años. Elegir sufrir ahora es mi decisión, sufro en mis propios términos. Yo elijo comer bien, ir al gimnasio, lo curioso es que he subido de peso en todo esto. Pregunté en el gimnasio y me dijeron que esto es perfectamente normal, pero yo ya veo muchísimos cambios en mi cuerpo. No soy una persona delgada, es bastante evidente por mis videos. Sin embargo, quienes me conocen de cerca, en particular, han notado un cambio drástico en mi físico. Todavía tengo la pancita de cerveza y para colmo tengo las piernas más delgadas. Estoy mucho más erguido cuando camino, cuando me muevo y cuando hago estas cosas ya no estoy constantemente sin aliento. Respiro mucho mejor, pienso mucho mejor. Verónica, mi pareja, se burla de mí diciendo que cuando termino de entrenar me vuelvo tonto. Y es cierto, porque toda mi sangre va a los músculos. No le queda sangre al cerebro para razonar. Pero después de descansar, algo que tal vez muchos saben, esa claridad mental que tienes después del entrenamiento, seguramente hay una respuesta científica, debe haber algún tipo de equilibrio hormonal o una buena oxigenación en el cuerpo después de un entrenamiento, un metabolismo acelerado. No lo sé, seguramente hay algo detrás, estoy obteniendo muchísimos beneficios, también estoy tratando de mejorar mi vida desde el punto de vista mental. También por este motivo, por ejemplo, casi he dejado completamente de jugar videojuegos. No he jugado un videojuego desde hace un mes y medio. Quiero decir, al menos 5, 6, quizás 7 semanas, los quité completamente de mi computadora porque pensé, pero un día, dentro de 10, 20, 30, 40 años en mi lecho de muerte, ¿pero me importará en lo más mínimo haber jugado esos videojuegos? Prefiero usar ese tiempo para tal vez producir videos, tal vez hacer una excursión, tal vez leer un libro que me eduque sobre algún tema. Ahora compré un libro, estoy leyendo 2 libros, en particular el primero sobre la historia del Imperio Bizantino, sobre el cual sentía que tenía una laguna terrible, el segundo libro. Imagínense, yo no soy religioso, no soy creyente por esto, pero estoy releyendo la Biblia. Quería releerla porque ya lo hice antes, pero quería recordar toda una serie de referencias en el arte, en la literatura, en el cine. Está lleno de estas citas, está lleno de estas historias. Además del hecho de que tengo un gran interés por la historia de las religiones, digámoslo desde un punto de vista antropológico y científico, como un proceso humano y social. La religión me interesa mucho. Desde este punto de vista, repito, no soy creyente, así que de otra manera no me interesa, por eso a menudo hago muchas bromas, muchos chistes sobre el tema religioso.
Es un tema que siempre me ha interesado mucho, incluso en parte lo he estudiado, pero esa es otra historia, por eso estoy releyendo la Biblia, muy interesante, condenadamente repetitiva, aburrida por momentos. Pero estoy usando este tiempo que de otra manera se desperdiciaría en un sofá o en un sillón sin hacer nada para tratar de hacer algo. No sé si llamarlo crisis del cuarto de vida o llamarlo cosa o momento eureka, pero estoy orgulloso de lo que estoy haciendo, me siento mucho, mucho mejor. Así que mi consejo, como diría uno de los personajes de la serie de televisión Boris, que ya cito muchísimo, inscríbete en un gimnasio a DAFA y PIS. Es totalmente cierto, absolutamente cierto. Y también les aconsejo que no sean perezosos, sufran, elijan sufrir porque un día no tendrán elección. Les agradezco a todos por haber seguido este Bladcast. Espero que este episodio les haya gustado. Nos volveremos a ver, bueno, cuando nos volvamos a ver, cuando sea momento de compartir otras historias y otras reflexiones. De nuevo. Gracias por escuchar, gracias a todos los que se suscribieron, que me ayudaron a superar la meta de los 100.000. Como siempre, nos vemos en la próxima.